Al encuentro del doctor Orlando Rufinengo, un especialista de gran renombre. Yo no alcancé a decirles abriendo el programa que hoy, tengo entendido, es el Día Mundial del Cáncer de Colon y todo lo que implica. Sabemos que en Argentina está allí peleando el segundo lugar, ¿no? Lamentablemente, de las enfermedades con mayor prevalencia. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, doctor. Bueno, Un gusto. cuéntenos sobre este tema, es decir, ¿aparece como las cifras indican con tanta prevalencia en su consultorio? Sí, es real. Argentina está dentro de los grupos de alto riesgo de cáncer de colon y representa la segunda causa de muerte por cáncer de colon. Uh-huh. Por lo tanto, es una lesión además que es prevenible Uh-huh. y por eso es importante llegar a tiempo con los estudios que correspondan. Uh-huh. ¿Y qué hay que hacer? Porque tengo entendido que es silencioso, aunque depende del lado, si es del lado izquierdo o del derecho, ¿no? Sí, en general, la mayoría de los cánceres de colon, el 90%, se desarrolla a partir de lo que se denomina el pólipo adenomatoso. Es el tiempo entre que aparece el pólipo y se desarrolla el cáncer varía, pero puede ser entre 10 o 15 años. Esos 10 años son totalmente asintomáticos. Uh-huh. Cuando el paciente consulta por síntomas, ya estamos hablando de una lesión probablemente avanzada. Ah, Por uh-huh. eso, el día de hoy, lo que se define fundamentalmente es el día de la prevención del cáncer de colon. Ajá. Es tratar de ver cómo nosotros llegamos antes para detectar lesiones tempranas, pequeñas, que pueden ser removidas por vía endoscópica, y así, de esta forma, uno corta la evolución natural del cáncer. O sea, modifica la evolución natural del cáncer. Uh-huh. Doctor, ¿y qué hay que hacer? Es decir, la colonoscopía creo que es un método, pero también la detección de sangre en materia fecal. Sí. Uno en el consultorio, lo que pasa es que cada uno de los conceptos va dirigido a buscar una lesión determinada. Ah. La sangre oculta en materia fecal va a buscar un cáncer temprano, ¿sí? Uh-huh. En cambio, la colonoscopía no solamente busca un cáncer temprano, sino que detecta la lesión precursora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la sangre oculta en materia fecal en general está dado por lesiones mayores de 2 centímetros. Un pólipo es una lesión benigna que puede tener 2 centímetros y sangrar en forma intermitente o continua y sí dar una sangre oculta en materia fecal positiva. Uh-huh. Pero un pólipo de 1 milímetro, de 1 centímetro, no sangra y esto no lo va a ver la sangre oculta. Pero los dos procedimientos son alternativos y son aceptables y hoy son indicados a nivel mundial. Claro. La colonoscopía va a detectar lesiones más precoces, sin ninguna duda. Claro. Y otra Doctor, de las cosas sí. que Sí, perdóneme. no, dígame. No, que otra de las cosas que es importante rescatar en esto es que quizás uno en el consultorio de todos los días, y más siendo especialista, lo que pide es la colonoscopía. Uh-huh. Pero si uno evalúa el tamizaje de un grupo poblacional, por ejemplo, a nivel estatal o provincial, donde se tienen que detectar lesiones en un gran número de personas, lo indicado es tratar de pesquisar con la sangre oculta aquellos que dan positivos y esos pacientes llevados a colonoscopía. Pero en general se da para grandes grupos poblacionales. La colonoscopía uno lo define en el consultorio de todos los días. Ah, claro. Doctor, ¿cuándo ir a visitarlo a usted o a quien fuere? Sí, lo que se recomienda, uno debe tener en cuenta que el 75% de los cánceres de colon se da en personas asintomáticas sin antecedentes, ¿sí? Y mayores de 50 años. Entre los 50 y los 70 años es donde uno detecta el mayor número de cáncer. Por lo tanto, si uno tiene un paciente que no tiene síntomas, que cumple los 50 años y no tiene antecedentes, a partir de esa edad debe comenzar a controlarse. Ahora, tiene antecedentes familiares, deberá chequearse previamente. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen
un familiar de primer grado, madre, padre, que tuvo el cáncer, después de los 50 años, tiene que hacer un control 10 años antes de lo que se considera población de riesgo promedio, que es el 75% de los pacientes que yo le decía que no tenían antecedentes. Es decir, que si fue por encima de los 50, debería empezar a controlarse a los 40. Claro. Ahora, si el familiar tuvo el cáncer antes de los 50, por ejemplo, a los 45 años, tiene que ser 10 años antes del caso índice, es decir, que tendría que comenzar a controlarse a los 35 años. Claro. Esto es para el cáncer esporádico. Es algo muy distinto a los síndromes de poliposis, que son más complejos y requieren tratamiento o requieren seguimientos más cercanos y en otro tiempo. Doctor, y el procedimiento, porque la colonoscopía es con una sedación, ¿verdad? Si ahí se detecta que hay algo que, bueno, el que ustedes conocen y que no, un pólipo que no lo ven bien o no sé cómo definirlo, ¿ahí mismo se lo extrae? Sí. Eso es lo que tiene la colonoscopía. La colonoscopía nos permite no solamente detectar esa lesión precursora y temprana, sino que en la mayoría de los casos nos permite extraerla. Hay lesiones que son algo diferente y que aprendimos a verlo en los últimos 20 años cuando empezó esta idea, fundamentalmente en nuestro país, de llegar antes de tiempo con la colonoscopía. Entonces estamos viendo todos los momentos de la evolución del pólipo. Entonces aparecen lesiones planas, por ejemplo, que no es el pólipo elevado común que uno lo reseca en la primera endoscopía. Y esas lesiones planas quizás deban ser resecadas por su extensión en un segundo procedimiento. Pero en la mayoría de los casos, los pólipos se resecan en el primer estudio cuando uno los ve con la colonoscopía. Si un paciente mayor, o sea, de los que no tienen antecedentes, de que después de los 50 concurre, bueno, y le da bien, ¿debe repetirse cuándo? Bien. Si uno sigue las guías internacionales, sugieren que el próximo control, después de un estudio inicial normal, debe ser a los 10 años. Pero si usted me pregunta qué es lo que hacemos en el contexto del consultorio de todos los días, es cada 5 años. Y cada 5 años por un montón de motivos. Primero porque el colon no es un órgano hueco recto que no tiene ningún tipo de curvatura y que no tiene pliegues. No, es todo lo contrario. Tiene curvaturas, tiene pliegues. Y uno corre riesgo de pasarse por alto lesiones de 1 centímetro o menores de 1 centímetro detrás de un pliegue. Y no es lo mismo generar un control a los 10 años que a los 5 años cuando uno se pasó por alto ese tipo de lesiones. Claro. Ese es el motivo por el cual nosotros disminuimos el tiempo de pesquisa. Doctor, ¿qué riesgos tiene la colonoscopía? En realidad los riesgos son muy bajos, pero existen. Los dos más importantes es la perforación del colon, que es absolutamente infrecuente, y esto se ve en todas las guías. Esto no tiene que ver, obviamente, en nuestro medio, donde se trabaja con profesionales idóneos y donde uno cuenta con aparatología importante. La posibilidad de perforación existe, pero es baja, ¿sí? Y se da en determinadas circunstancias. Y la otra complicación es el sangrado, pero el sangrado en general tiene que ver con la resección o con la extracción de una lesión elevada, de un pólipo, que a veces queda un vasito y sangra. Pero son, para nosotros que estamos en una institución que genera muchos estudios mensuales, estos eventos son realmente ocasionales e infrecuentes. Doctor, ¿alguna recomendación, algo que nos quiera hacer? Porque supongo que esto también uno puede prever con algo de su vida diaria, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es, y es lo que uno ve en el consultorio, es la toma de conciencia. La toma de conciencia por parte de la población que este es un cáncer frecuente, que está asociado a una mortalidad elevada cuando se lo detecta tardíamente, y en donde la prevención con los estudios endoscópicos o en todo caso con la sangre oculta en materia fecal, pero fundamentalmente con la colonoscopía, nos permite llegar en un estadio temprano y obviamente cambiar, como decía previamente, la evolución natural de este tipo de lesiones.
Me parece que ese es el concepto más importante, la conciencia, la toma de conciencia por parte de la población. Uno está viendo que en el consultorio no recibe el número esperable de personas que tendrían que ir a screening. Sí vemos una diferencia. Habitualmente nosotros realizamos el tamizaje o el screening de estos pacientes más en mujeres que en hombres. Ajá. Y esto tiene que ver con el concepto que tiene la mujer del control, fundamentalmente por lo ginecológico. Y es más, yo recibo más pacientes de los ginecólogos como derivación que quizás desde los clínicos. Mire. Es conceptual. La mujer tiene impregnado esta idea de la vigilancia por lo ginecológico y hace que consulte mucho más frecuentemente que el hombre. Así que el mensaje es ese. Saber que hay procedimientos que van a permitir llegar en un tiempo en donde uno puede encontrarse con lesiones que puede resacar en el mismo procedimiento. Doctor, un placer. Muchísimas gracias. El placer es mío. Bueno, hemos conversado con el doctor Orlando Rufinengo. A propósito de que hoy es ya Marcos nos lo dirá, es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon. Priorizar tu salud.